Le damos la bienvenida al primer curso de medicina bioreguladora de sistemas, rompiendo paradigmas de la linealidad hacia la visión en redes biológicas. Esta noche tendremos la oportunidad de abordar el tema con el doctor Arturo Ovirne. El tema que el doctor Arturo Ovirne desarrollará en este tercer módulo de nuestro programa académico 2022, avalado por la Universidad del Bosque de Colombia, será de la inflamación fisiológica, base de la regulación del microambiente celular, a la inflamación crónica de bajo grado, causa de la cronicidad de las enfermedades. Muchas gracias, Juan Gilberto. De nuevo, es un gran gusto estar con ustedes en una noche que no dudo será de mucha exquisitez intelectual para todos nosotros. Es para mí un privilegio y un verdadero honor presentar a mi mentor por más de 2 décadas, el doctor Arturo Ovirne. Así que, sin más preámbulo, quiero exponer pero muy concisamente el currículum del doctor Ovirne. Es muchísimo más amplio, pero como él dice siempre, lo que quiero es que platiquemos de los tips clínicos y de la medicina bioregulación, así que permítanme decirles que el doctor Arturo Ovirne es médico y cirujano de la Universidad del Cauca, Colombia. Tiene maestría en fitoterapia clínica de la Universidad de Barcelona, España. Es especialista en medicina biológica de la Sociedad Internacional de Homeopatía y Homotoxicología. Tiene posgrado en nutrición clínica de la Universidad de Barcelona. Tiene posgrado en nutrición comunitaria de la Universidad de Barcelona, España. Es profesor en pregrado de la Cátedra de Medicina Integrativa de la Universidad Javeriana de Colombia y actualmente dicta innumerables conferencias. Sin más preámbulo, presento al doctor Ovirne para que haga uso de la palabra y de su conferencia. Doctor Ovirne, bienvenido. Muchísimas gracias, José, por tus palabras tan amables y en especial tanto a Guatemala como a El Salvador por unirse para esta excelente idea de crear un diplomado que permita introducirnos en los conceptos de la medicina sistémica de bioregulación y entender de esa manera de qué forma deberíamos hacer cambios fundamentales en los paradigmas reduccionistas, mecanicistas y lineales que por más de 3 siglos hemos estado siguiendo en la medicina y que no nos están dando, sin lugar a dudas, los mejores resultados y las cosas más importantes. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de inflamación. Y entender que a pesar de que en un determinado momento se considera la inflamación tan fundamental para la reparación y para la defensa, por regla general, en la terapéutica siempre montamos y estamos frente a una terapéutica farmacológica de tipo antiinflamatoria, que puede muchas veces incluir la presencia de inmunosupresores y la presencia de biológicos, etcétera, que puede realmente llegar a desencadenar efectos iatrogénicos, efectos secundarios indeseables para nuestros pacientes. Así que en el día de hoy vamos a introducirnos a un tema importante y es cómo debemos movernos de la inflamación fisiológica hacia la inflamación crónica de bajo grado, que es la causa de la cronicidad de las enfermedades. Vamos a entender que básicamente lo que aquí ocurre es que es el estilo, la epigenética, el exposoma, lo que va creando entonces una condición que impide los mecanismos endógenos de resolución de la inflamación. En la medicina sistémica de bioregulación, básicamente tenemos claro que uno de los puntos más importantes que nosotros necesitamos es la autorregulación en las redes biológicas.
Hemos entendido que el sistema, que el organismo opera básicamente como un sistema en redes, que no estamos órganos separados y actuando de manera independiente, sino que todo está correlacionado y que por lo tanto es supremamente importante que nosotros entendamos esa acción sinérgica, integral, holística que tiene nuestro propio sistema. De forma tal que la medicina sistémica de bioregulación nos ofrece 3 polos importantes para enfrentar al paciente. Uno, que sería básicamente el microambiente, o sea, la matriz extracelular. Otro, que sería, el que vamos a hablar en el día de hoy, el que tiene que ver con la inflamación. Y el tercer polo, el que tiene que ver con el sistema de redes. Así que, por ejemplo, en el próximo módulo, la doctora Mónica Name les va a entregar en detalle lo que significa el microambiente y cómo en un determinado momento la polimerización de toxinas a nivel de este microambiente es lo que nos lleva, sin lugar a dudas, a que terminemos teniendo problemas. Así que ese microambiente celular depende fundamentalmente de que aportemos la nutrición adecuada, el medio ambiente correcto y los factores biopsicosociales que permitan entonces mantenernos en el proceso de salud. Pero si ese microambiente está alterado o ese microambiente tiene toxinas o ese microambiente está disregulado, la respuesta del cuerpo entonces es la inflamación. Inflamación como el más importante mecanismo que utiliza el microambiente, recordémonos que es la matriz extracelular, para poder sanar, para poder depurar, para poder reparar y para poder remodelar. Y por eso es tan importante este paper del profesor Karl Nathan. Este profesor Karl Nathan es del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de Cornell, cuando nos habla de non-resolving inflammation y nos dice fundamentalmente que la inflamación que no resuelve es la principal causa, es el principal factor que nos conduce hacia la enfermedad crónica y hacia la patología crónica. Por consiguiente, esta inflamación no resuelta, como veremos, se va a convertir en el mayor causante de cronicidad. Ahora, sería interesante que nosotros entonces pudiéramos evaluar o analizar por qué razón la inflamación se vuelve crónica, por qué razón la inflamación no resuelve. Este punto es clave y fundamental, porque hay que recordar que la inflamación es el componente central de la inmunidad innata, no específica. Y que básicamente hay que recordar que la inflamación ocurre frecuentemente porque somos parcialmente microbios o porque nos movemos en un mundo microbiano. Ahora que el tema de la microbiota se ha vuelto un tema de radical importancia y que hemos entendido que por cada célula en el organismo hay 9 microorganismos, por cada célula de parénquima hay 9 microorganismos, eso nos lleva a entender que somos solo 10% humanos y que por lo tanto nos enfrentamos a patrones moleculares de patógenos, los cuales indican o llevan básicamente hacia la respuesta inflamatoria. Pero por el otro lado, tendríamos a la inflamación frecuentemente ocurriendo como respuesta frente a la lesión de los tejidos. Así que en este caso, nos vamos a enfrentar a lo que se llaman patrones moleculares de daño. Entonces nos queda muy claro de entender que estas dos causas, las bacterias y los traumas y las lesiones, son los mayores causantes de la inflamación y que por consiguiente nos queda claro que nos enfrentamos a patrones moleculares de patógenos, a patrones moleculares de daño. Y ante ellos siempre vamos a desencadenar la respuesta inflamatoria. Pero aquí tenemos que entender que la respuesta inflamatoria fundamentalmente es una respuesta benéfica, la cual intenta, como resultado usual de esta inflamación que llamaríamos fisiológica, la protección para luego seguir con el proceso de la resolución. Por eso, este paper publicado por el profesor Mesnitov en Nature, que nos habla de origen y roles de la inflamación fisiológica,
nos lleva posiblemente a un planteamiento que no nos habíamos hecho suficientemente en medicina, y es que la inflamación no es patológica, la inflamación es fisiológica, la inflamación es benéfica, es el principal mecanismo del microambiente, es el principal mecanismo de la matriz extracelular para poder llevar a cabo los procesos de resolución de la lesión o los procesos de resolución de la infección. Así que la inflamación la necesitamos de una manera clave y de una manera importante. Por tanto, la pregunta aquí no es ¿por qué la inflamación se inicia? Es realmente por qué la inflamación falla en su resolución. Porque lo que vamos a mirar a lo largo de la charla es que existe claramente un mecanismo que se conoce como el mecanismo de la resoleómica, que garantiza que el cuerpo pueda montar y pueda desmontar la inflamación. Entonces, ¿por qué razón esto no está ocurriendo? Y aquí nos lleva a que analicemos y a que intentemos conocer la llamada inflamación de bajo grado. Esta inflamación sistémica posee diferencias importantes con respecto a la respuesta inflamatoria clásica. Y básicamente, si yo comparo la respuesta inflamatoria clásica frente a la inflamación sistémica de bajo grado, me encuentro, por ejemplo, como en la inflamación clásica, la lesión tisular está presente, mientras la inflamación sistémica, la lesión tisular está ausente en esta de bajo grado. Y que aquí, que se puede producir fundamentalmente en la clásica por patrones moleculares de patógeno y patrones moleculares de daño, en la inflamación sistémica de bajo grado se produce por patrones de daño de tipo metabólico. Y esto nos lleva entonces a entender que todo ese mecanismo de la corrupción molecular que se puede producir, por ejemplo, ante los estados de hiperglicemia, que se puede producir, por ejemplo, ante el desbalance entre omega 3, omega 6, que se puede producir como consecuencia de las situaciones de estrés que nos llevan a una situación de exceso en la producción de cortisol, etcétera. Es decir, todos esos factores que nosotros hoy día tenemos claramente reconocidos como factores del estilo de vida, nos podrían llevar perfectamente a la relación que tendría esta inflamación de bajo grado con las disfunciones cardiometabólicas, como ocurre, por ejemplo, en la obesidad. De hecho, esto ha llevado a que hoy día se prefiera hablar de metainflamación para referirse al concepto de la inflamación sistémica de bajo grado como algo que se presenta o que está clásica y típicamente presente en lo que serían los desórdenes metabólicos. Y cuando entendemos que existe un fenómeno claro que es el dismetabolismo, que incluye enfermedades cardiovasculares, enfermedades endocrinológicas, que incluye el cáncer, enfermedades autoinmunes, neurodegeneración, es decir, un larguísimo listado de patologías, las cuales típicamente son patologías inflamatorias crónicas y la gran mayoría de ellas de bajo grado, pues esto entonces nos lleva necesariamente a que entendamos de que tenemos que enfrentarnos a esa inflamación que algunos también le llaman inflamación silenciosa, la cual básicamente está asociada o relacionada con los desórdenes metabólicos. Y si comprendemos que la patología actual en el mundo moderno es fundamentalmente o está dominada fundamentalmente por patologías de naturaleza metabólica, entenderíamos entonces aquí fácilmente que la resolución endógena de la inflamación, que es el proceso de la resoleómica, puede estar fallando. Veamos cosas importantes. El propio estímulo inflamatorio dispara factores de naturaleza químico endógenos que son los reguladores de la respuesta del huésped. Es decir, que así como el sistema me da moléculas y componentes que montan la inflamación, también veremos la presencia de moléculas y componentes, por eso hablamos de resoleómica, porque es una red molecular, lipoxinas, marexinas, neuroprotectinas, etcétera, que desmontan la inflamación. Fue el doctor Charles Serhan y sus colaboradores en la Universidad de Harvard quienes introducen el término de resoleómica en 1996
para referirse al proceso de la resolución de la inflamación y publican en las clínicas reumáticas de Norteamérica la presencia de moléculas autacoides perfectamente identificados que son los que jugarían el papel clave, el papel determinante para que la inflamación se resuelva. Ahora, es importante entender que Serhan y su grupo dicen que la inflamación es una respuesta adaptativa de la evolución para limitar las invasiones y para reparar las lesiones. Por lo tanto, fue esencial para la supervivencia en las eras del hombre del Paleolítico, por ejemplo. Si en esa época no hubiéramos tenido la capacidad de hacer inflamación para sanar heridas o defendernos de microorganismos, posiblemente los seres humanos hubiéramos desaparecido. Pero aquí hay otro punto importante y es entender que nuestros genes y su fisiología son idénticos a los de la época paleolítica, preservando sus procesos de regulación y recuperación. En este paper, publicado en el American Journal of Human Genetics de 1999, nos muestra cómo se midieron ADN de 50.000 años de antigüedad, es decir, ADN que pertenecía al Paleolítico superior, y se encontró que la diferencia frente al ADN actual es mínima. Es decir, somos seres humanos de la vida moderna, que viajamos al espacio, etcétera, pero que tenemos un ADN paleolítico. Esto es extremadamente importante porque entonces nuestros genes están operando en un medio ambiente completamente diferente para el que fueron diseñados. Estamos viviendo en unas condiciones completamente distintas a esas que ocurrieron hace 2.5 millones de años, que fueron las condiciones que afinaron la genómica de nuestro sistema. Y es que, evidentemente, estamos expuestos a un medio ambiente que ha cambiado enormemente a partir de la revolución industrial. Más o menos el 75% de los humanos no realizan el más mínimo de la actividad física necesaria y prácticamente el 72% de lo que los humanos actualmente estamos comiendo es totalmente extraño a la escala evolutiva. Pero además, las condiciones biopsicosociales nos están llevando a un estrés que ha aumentado de forma inconcebible o que si no simplemente estamos frente a la sobrecarga de información. Esto entonces nos lleva a un sistema inmunológico que hay que entender que está diseñado para producir soluciones inflamatorias rápidas e intensas y no está diseñado para enfrentarse a estados inflamatorios crónicos persistentes. Ese es uno de los puntos claves y críticos que tenemos que entender. El estilo de vida actual, lo que se llama la epigenética negativa o el exposoma tóxico, está llevando a que nuestro sistema entre en un estado de naturaleza inflamatoria crónica y peor aún, cuando a nivel del microambiente de la matriz extracelular tenemos lo que se llama corrupción molecular, nos lleva entonces a un estado de inflamación sistémica de bajo grado. Porque el estilo de vida actual y los cambios inadecuados en el estilo de vida actual están empujando al sistema inmunológico y al sistema central del estrés a una actividad constante. Y es esta la razón por la cual ahora entenderíamos esta importante publicación de Karl Nathan cuando nos dice que la inflamación no resuelve. Pero es que la inflamación no resuelve no porque el sistema esté fallando, es porque estamos expuestos constante y permanentemente a una sobrecarga antigénica, porque estamos llevando un estilo de vida totalmente contrario a lo que debería ser la forma de vida saludable. Así que nos preguntamos qué es la resoleómica. Se trata de un mecanismo evolutivo para restaurar el balance homeodinámico después de lesión, inflamación o infección, que opera para producir pequeñas señales químicas que regulan el tráfico de los leucocitos, controlando los signos cardinales de la inflamación y llevando entonces al fenómeno de la resolución. Es decir, nos queda claro, el sistema monta y el sistema puede perfectamente desmontar la inflamación.
Estos mediadores químicos se han identificado como mediadores lipídicos, como citoquinas, por ejemplo, recuerden la interleuquina 10 y el tisular growth factor beta como citoquinas de tolerancia, gases como el óxido nítrico, el monóxido de carbono, o sustancias como nucleótidos, nucleósidos o péptidos de proteína, todos los cuales estarían entonces involucrados en esa serie de acciones que permiten la resolución de la inflamación. Bajo condiciones normales, permite la resolveómica, la resolución y la conclusión de la respuesta inflamatoria. Y que esto es lo que nos va llevando a algo que ya puedo ir anticipando, a decir que no es lo mismo hablar de antiinflamación que hablar de resolución de la inflamación. Son dos cosas completamente diferentes. La resolución se logra por la interacción entre el sistema inmune innato, el sistema neurovegetativo y el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Y ante la pandemia moderna de enfermedades crónicas inflamatorias, y es que quiero llamarle la atención de que cuando hice esta diapositiva no estábamos en pandemia, o sea, esta diapositiva es antes de la pandemia, pero ante esa pandemia de enfermedades crónicas inflamatorias del mundo actual, nos preguntamos si aparentemente el cuerpo no tiene la capacidad para resolver y para retornar al equilibrio. Y aquí es clave porque lo que tenemos que entender es que no es una falla del sistema, no es que el sistema no pueda hacer la resolveómica, es que la mala calidad de la dieta, que el estilo de vida inadecuado, que la carga severa del estrés son los factores que generan disturbios en la respuesta resolveómica. Que el uso, por ejemplo, crónico de antiinflamatorios suprime la respuesta normal de la resolveómica en un organismo y que esa combinación de estilo inadecuado y de supresores deben ser los factores que debemos considerar los más importantes que conducen a la razón por la cual estamos enfrentados, enfocados a una verdadera miríada de enfermedades de naturaleza crónica y de naturaleza degenerativa. Así entonces que analicemos el mecanismo de resolución inflamatorio autolimitado. Recordemos que Serhan y su grupo demuestran que la inflamación debe desaparecer, es autolimitada. Es un proceso local que tiene una fase de iniciación, de resolución y determinación con mecanismos propios claramente diferenciados y que podemos decir entonces que la inflamación es como una novela en 3 actos que están perfectamente claros y que están perfectamente definidos y que por lo tanto esto que hoy día se conocen como fases en la resolución de la inflamación que permite el efecto de resolución, el efecto de desmontar la inflamación es clave y fundamental. Veamos esta gráfica y si alguno de ustedes tiene un papel, tómelo para que haga esta imagen, porque aquí van a poder entender cómo se ocurren los 3 actos. El primero que es la iniciación, el segundo que es la resolución y el tercero que es la terminación del proceso inflamatorio. La fase de iniciación está dada por eicosanoides proinflamatorios, como por ejemplo leucotrieno B4 y prostaglandinas que inician la inflamación. El leucotrieno B4 siempre se va a comportar como el gran disparador de la respuesta inflamatoria. Y allí luego van a entrar a jugar papel las prostaglandinas, la E2 y la D2, las cuales inicialmente son proinflamatorias, pero luego se van convirtiendo en antiinflamatorias al determinar el switcheo hacia resolución. Y es que esta fase de resolución se inicia cuando los eicosanoides, en este caso las prostaglandinas, alcanzan a los leucotrienos y se logra el mismo nivel. Entonces, ojo aquí, leucotrienos siempre dispararán la inflamación de una. Las prostaglandinas lentamente van subiendo, primero siendo proinflamatorias, para luego irse convirtiendo en antiinflamatorias. Y en el momento en que llegamos a este punto de encuentro, en ese momento se dispara esto que se llama el switcheo de eicosanoides. En ese instante, los polimorfos nucleares cambian de proinflamatorios a antiinflamatorios por la reducción en la producción de la lipoxina 5. Y aquí podemos ver entonces el acto segundo. Las sustancias proinflamatorias van disminuyendo, las sustancias antiinflamatorias y resolutivas van aumentando y este indudablemente es el proceso que más tiempo toma.
Ahora veamos el papel químico. Y aquí nos damos cuenta de algo fundamental. El papel clave de los omega, puesto que el docosa hexanoico y el eicosa pentanoico son los encargados de producir las sustancias de resolución, resolvinas, neuroprotectinas, que son claves para el efecto antiinflamatorio y pro-resolución. En el otro extremo tengo al omega 6, pero podríamos de alguna manera decir que el omega 6 es bipolar, porque puede ser proinflamatorio, puede ser antiinflamatorio, y esto hay que tenerlo perfectamente en cuenta, ya que cuando los niveles que tengo de omega 3 y omega 6 están en equilibrio, en ese caso, el omega 6 se comporta como generador de sustancias mediadoras lipídicas de tipo antiinflamatoria, como las lipoxinas o como las lipoxinas disparadas por salicilatos. Pero si en cambio domina el omega 6 sobre el omega 3, el omega 6 se va hacia prostaglandinas y leucotrienos proinflamatorios. Y por eso entonces es que decimos que este omega 6, si no hay equilibrio omega 6, omega 3, empieza a favorecer entonces el estado de proinflamación. Así que eso es clave, porque si todo evoluciona bien, llegamos a la fase de terminación que se inicia la disminución de los mediadores proinflamatorios llegó al tope y en cambio aumentaron los mediadores antiinflamatorios. Estimado doctor Ovierne, un papel clave. Perdón la interrupción. Sería importante que miráramos algunos factores que interfieren para que esto que acabamos de mirar no ocurra de la manera correcta, de la manera adecuada. Y uno de ellos es lo que llamamos el eje central del estrés. Simpático, parasimpático, eje, hipófisis, adrenal, participan activos en la resolerómica. Estimado doctor Ovierne, perdón. Ocurre una activación del sistema inmunitario. Hay que entender que siempre que entramos en un estado de simpaticotonía, ese estado de lucha o de huida, automáticamente el sistema inmune empieza a prepararse para estar al frente de cualquier situación que pueda ocurrir. Por eso en esta fase 1 hay una activación de la médula adrenal simpática con una liberación de la norepinefrina por el locus ceruleus. Y observen cómo aquí, en esta fase de iniciación, empieza dominando la norepinefrina sobre el cortisol. Y por eso entonces habrá resistencia al cortisol, activación de la norepinefrina, que permitirá entonces que todo el proceso inflamatorio ocurra de la manera adecuada y correcta. Aquí se activa la médula adrenal por vía del nervio simpático eferente, que lleva entonces a la liberación de catecolamina con proliferación de células inmunes innatas. En esta fase 1, entonces, el factor nuclear kappa beta incrementa la producción de la interleuquina. Estimado doctor Ovierne, El tumoral necrosis factor, con lo cual entonces vemos todo se está preparando para movernos hacia fase 1 y por tanto llevar a que se genere, especialmente en los TH1, la acción de tipo claramente proinflamatorio. perdón la interrupción, doctor Ovierne. Este sistema inmune innato se mueve pues hacia un sistema inmune en fase TH1, puesto que esto es claramente, o este es claramente sensible a las catecolaminas. Pero también estas catecolaminas cerebrales pueden influir sobre timo, médula ósea y nodos linfáticos. Aquí aparece resistencia al cortisol y a la insulina, todos estos procesos para permitir y garantizar la activación del sistema inmune innato. Al final de esta fase 1, se recupera la sensibilidad al cortisol y a la insulina, básicamente cuando se da ese switcheo de eicosanoides, que les decía que es lo que le dice al cuerpo, ya no más inflamación. Entramos ahora al segundo acto, que es básicamente el de la resolución. Por eso entonces, en esta fase 2 hay una activación del eje hipófisis adrenal con la liberación de glucocorticoides. Acuérdense que aquí el punto clave
es este switcheo de icosanoides. Y en ese momento va disminuyendo la norepinefrina, va aumentando el cortisol y esto va llevando entonces a que lenta y progresivamente se vaya llevando a cabo la resolución. El cortisol, recordemos, inhibe al sistema inmune innato en la fase de resolución porque no necesitamos que este esté activado, y el cortisol además reduce la transcripción del factor nuclear kappa beta y activa los loops del vago para tener en cuenta o llevar a cabo la acción de tipo antiinflamatorio. Entonces, tal como ustedes han visto hasta aquí, el eje central del estrés está perfectamente coordinado con el sistema nervioso y el sistema inmune, o sea, es nuestro organismo en la respuesta inflamatoria aguda. Hay una activación prolongada del sistema nervioso simpático y esto inhibe al sistema inmune innato. De hecho, las situaciones de estrés psicosocial y emocional crónico producen una activación continua del eje adrenomedular con liberación de catecolaminas que lleva a la pérdida de la actividad TH1, lo cual genera la incapacidad para enfrentarnos a virus y a patógenos celulares. Y fíjense que ahora entenderemos todos por qué cuando estamos pasando por situaciones de estrés crónico, por ejemplo, nos aparecen típicamente el herpes labial o estas manifestaciones herpéticas que son características precisamente del estado de disregulación producido por estrés. Entendiendo esto, veríamos que la respuesta inflamatoria subóptima generada por estrés crónico impide el switcheo básico de resolución y no favorece o no permite que se recobre la sensibilidad al cortisol y a la insulina. En este caso, es importante que revisemos típicamente toda la gráfica. Y aquí ustedes pueden entender que hay dos cosas claves de observar. La parte de leucotrieno, prostaglandina, luego las sustancias proinflamatorias, las antiinflamatorias, la diferencia entre norepinefrina y cortisol, y cómo finalmente la terminación en la cual se frena la norepinefrina y ahora domina el cortisol. O sea que como hasta aquí hemos ido viendo, todo está perfectamente organizado, todo está perfectamente diseñado para que se lleve a cabo, para que se produzca de manera efectiva el proceso de la resolución. Ahora, ¿qué pasa con la dieta? ¿Hasta dónde la dieta puede dañar la capacidad de resolución? Recuerden que los cambios más dramáticos llegaron hace 10.000 años con el Neolítico y la aparición de la revolución agrícola, que tal como Cordain y Eaton en los Estados Unidos publican, son las mayores causas de esta dieta occidental para la aparición de las enfermedades crónicas. Hubo un cambio dramático en el aumento de omega 6 sobre omega 3 como consecuencia de la aparición de los aceites y la alta ingesta de grasas saturadas y sobre todo la introducción de las peligrosas grasas trans. Esto es un punto muy importante de tenerlo en cuenta, puesto que, por otra parte, tuvimos cambios a altos niveles de azúcares refinados y carbohidratos con carga glicémica, a niveles bajísimos de vitamina D y vitamina K, a la prácticamente pérdida de antioxidantes como consecuencia del hecho de que la gente fundamentalmente se ponía a eliminar la comida vegetal y solamente comíamos carbohidratos, solamente comíamos carne, solamente comíamos alimentos que sabemos son claramente proinflamatorios. Por otra parte, el consumo de cereales cargados de sustancias con efecto antinutriente, lectinas, saponinas, gluten, etcétera, que llevarían entonces al daño de la glucosa intestinal. El déficit de la fibra dietética fue otro punto crítico. Acuérdense que el hombre del paleolítico consumía entre 80 a 100 gramos de fibra. Hoy día nos recomiendan 30, pero la mayoría de nuestros pacientes a duras penas llegan al consumo de 10 gramos. Por otra parte, estos factores anteriormente nombrados juegan un papel claramente proinflamatorio. Y aquí quiero ahora hablarles de ácidos grasos, porque uno de los puntos más críticos es precisamente el balance omega 3 omega 6.
vimos que todas estas sustancias que garantizan la resolución dependen fundamentalmente de que omega 6, omega 3 estén claramente equilibrados. Así que la relación de ácido linoleico, y docosa hexaenoico produjo cambios dramáticos en Occidente. Al pasar de cazadores y recolectores a agricultores, nos movimos de 2 a 3 omega 6 por 1 omega 3 a 10 a 20 omega 6 por 1 omega 3. Y al irnos en contra de esto que está claramente determinado en la evolución, nos ha llevado entonces a que no podamos resolver y nos quedemos permanente y continuamente en inflamación de tipo crónico. Los ácidos grasos de la dieta son esenciales para la respuesta resológica normal. Pero el gran cambio tóxico en la composición de los ácidos grasos surgió con el incremento en la ingesta de ácido linoleico y la aparición de aceites vegetales desde más o menos 1903. ¿Esto qué generó? El exceso en ácido linoleico produjo una alteración en los niveles de ácido araquidónico, incrementó los compuestos inflamatorios y nos llevó a la producción de leucotoxinas hepáticas. Estos altos niveles de omega 6 han demostrado en los estudios in vitro en animales y en humanos una relación claramente asociada a la inflamación. Tendría que parar entonces para poder solucionar. Entonces, decíamos que los altos niveles de omega 6 en los estudios tanto in vitro como los estudios in vivo y como los estudios en animales pudieron entonces demostrar la relación clara que tendría este desequilibrio con la inflamación. El ácido linoleico es un importante ácido graso insaturado omega 6 presente en la dieta, el cual potencia las respuestas de tipo inflamatorio. Al tener una proporción alterada entre omega 6 y omega 3 por la dieta, se generan entonces efectos potencialmente favorables frente al perfil metabólico inflamatorio. O sea que una de las cosas en las cuales tendremos que estar más atentos, más juiciosos, sería precisamente en reducir, en eliminar o disminuir significativamente el omega 6 a partir de ácido linoleico. Esto es clave y nos ha llevado entonces a intervenciones nutricionales sobre las grasas. Los altos niveles de ácido linoleico en fosfolípidos del plasma y la membrana celular son el mayor factor para que la resolución no se dé. Esto que les estoy mostrando aquí es crítico. Miren, el aumento del ácido linoleico tiene 3 vías para producir alteración en la inflamación. Altera el ratio entre ácido linoleico y ácido linolénico, lo cual merma el EPA, merma el DHA, por lo tanto las resolvinas de la serie E y D merman las protectinas y aumentan las citoquinas proinflamatorias. Por otra parte, el aumento del ácido linoleico de estos aceites altera el equilibrio del ácido araquidónico en la membrana y en el plasma, con lo cual merman las lipoxinas, no se produce la señal de parada, las prostaglandinas se bajan y esto afecta a la resolución, puesto que no hay el switcheo de icosanoides. Y finalmente, el exceso de ácido linoleico afecta a la citocromo P450, particularmente la CYP2C9, que genera entonces leucotoxinas y leucodioles, que aumentan radicales libres, que aumentan el factor nuclear kappa beta y aumentan las citoquinas proinflamatorias. Realmente es sorprendente, yo diría más, es vergonzoso que estos estudios se conocen, que están publicados, que reuniones de consenso de expertos sobre ácidos grasos han llamado la atención en que todos estos aceites refinados de maíz, etcétera, que usamos a diario para fritar comida, lo único que están haciendo es afectando de manera crítica la potencialidad de la resolución de la inflamación. En humanos, el consumo de omega 3 mejora pues las enfermedades inflamatorias de tipo crónico, pero siempre
debe acompañarse de la disminución del ácido linoleico para poder restaurar la resoleómica. Es decir, ese dicho clásico que dice que el que peca y reza empata, aquí no se da. Es decir, usted puede tomar omega 3 en pastillas o comer pescado rico en omega 3, pero si sigue comiendo aceites refinados, no logramos nada. Es más, no utilicen omega 3, omega 6, omega 9 o omega 3, omega 6. Utilicen solo omega 3 terapéuticamente hablando. Hay que recordar que para mantener el nivel de ácido araquidónico no tenemos ningún problema, puesto que este claramente viene incluido en los alimentos que día a día consumimos en la dieta. Entonces, todo esto nos lleva a entender ese papel clave, determinante, crítico del desequilibrio y sobre todo el consumo de grasas industriales. Veamos ahora qué pasa cuando estamos hablando entonces de los alimentos hiperglicemiantes. La ingesta abundante de alimentos de alta carga glicémica ha demostrado que desarrolla inflamación de tipo crónico, que se incrementan con dietas ricas en carbohidratos los marcadores de inflamación y que la dieta rica en carbohidratos genera estrés oxidativo, favoreciendo inflamación persistente. Las publicaciones han permitido encontrar cómo, incluso en personas con un consumo crónico de carbohidratos, se produce un aumento de marcadores inflamatorios. Por ejemplo, pacientes como estos de síndrome metabólico tienen un aumento del factor nuclear kappa beta postprandial, lo cual implicaría o explicaría que se les aumenta la tendencia proinflamatoria después de comer. Y allí veríamos que ese aumento de la PCR ultrasensible favorece el desarrollo de enfermedades de naturaleza cardiometabólica. Pero también los alimentos hiperglicemiantes aumentan la interleuquina 6, la 7, la 18, aumentan los altos niveles de radicales libres que favorecen y que nos llevan a los fenómenos claramente oxidativos que se presentan acompañando a estos procesos inflamatorios de tipo crónico. Pero además de esto, hay aumento en los niveles de colesterol y triglicéridos. Si hacemos una dieta con baja glicemia, comiendo menos cereales o eliminándolos y comiendo básicamente alimentos provenientes de vegetales, entonces, junto con pescado y con aceite de oliva y con otros elementos, habrá un aumento en la sensibilidad a la insulina, una baja de la presión arterial, una baja del colesterol, mejorando el síndrome metabólico. Porque no se olviden que los altos niveles de glucosa en sangre por tiempo prolongado van llevando nuestro sistema a un claro fenómeno de vulnerabilidad hacia el desarrollo de las enfermedades de tipo crónico. Y por eso les quiero mostrar este otro gráfico. La hiperglicemia lleva a hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia a mí me genera hipoglicemia reactiva que lleva al sistema a estrés metabólico. Y aquí, bien sea por el eje del hipotálamo hipófisis adrenal o por el eje adrenomedular, tendremos la polarización TH1 o la polarización TH2 con dominación de norepinefrina o de cortisol, lo cual genera estrés crónico. Esto favorece la inflamación de bajo grado, nos lleva a excesiva vulnerabilidad inflamatoria, nos lleva a enfermedades crónico-inflamatorias y puede terminar generando inmunosupresión. Así que nos queda entonces perfectamente claro cómo también conocemos perfectamente la bioquímica a través de la cual podemos hacer entender por qué se generan, por qué se producen este tipo de alteraciones y de mantenimiento de inflamación o de incapacidad para resolver la inflamación cuando estamos consumiendo demasiados alimentos con carga glicémica o índices glicémicos altos. Por otra parte, ¿qué pasa con los salicilatos? ¿Qué entendimos de las ATL, las lipoxinas disparadas por salicilatos? Desde el punto de vista de la terapéutica, diríamos que nos podemos mover de la dosis antiinflamatoria hacia la dosis moduladora de la inflamación. Y fue lo que aprendimos del ácido acetilsalicílico. Y quiero llamarles la atención en el sentido de que ningún antiinflamatorio puede producir esto. Solamente
la aspirina, solamente el ácido acetil salicílico, que es un derivado, es un análogo de los salicilatos presentes en las plantas. Ahora, recordémonos básicamente que cuando damos dosis altas de aspirina, inhibimos COX-1, disminuimos el tromboxano y producimos el claro efecto antitrombótico. Ahora, cuando utilizamos dosis pequeñas, que no pasen de 70 miligramos, producimos la acetilación de la COX-2, con lo cual la COX-2 acetilada se vuelve antiinflamatoria, y esto lleva a la producción de la 15-epilipoxina A4, las famosas APL, que son disparadas por los salicilatos y que tienen efecto pro-resolución y antiinflamatorio. Entonces, es claro entender que la aspirina es básicamente un inductor de resoleómica, solo se utiliza en dosis por debajo de 90, 80, 70 miligramos. Esto es un punto importante de atender porque entonces hay que saber que los antiinflamatorios de síntesis no tienen la posibilidad de producir los ATL y que solo los productos bioactivos disparados por aspirina cumplían la función resoleómica. Ahora entenderíamos por qué. El ácido salicílico se ha encontrado en muchas plantas de relevancia dietética como frutas y vegetales, y este ácido salicílico entonces estaba presente en lo que podíamos comer. Aquí había una cosa importante y era que no existía un acuerdo de los investigadores en la cantidad de ácido salicílico, puesto que entre uno u otros estudios podíamos encontrarnos diferencias tan significativas como muy pequeños o muy altos, es decir, de 5 miligramos hasta 200 miligramos. Y en las investigaciones que se hicieron desde 1985 no se llegaba a un acuerdo. Pero últimamente se encontró que la naturaleza del alimento, la preparación y la escogencia y combinación de los alimentos es lo que determina las grandes diferencias de los estudios. Y aquí quiero llamarle la atención en la diferencia que implica de comer vegetales orgánicos y comer vegetales fumigados, puesto que el uso de pesticidas durante el cultivo es el responsable de los bajos niveles de ácido salicílico encontrados en algunos de los estudios, ya que al disminuir el insulto patogénico, la planta no se veía obligada a producir salicilatos. La planta fabrica salicilatos para tener, digamos así, un componente antiinflamatorio que la defienda frente al sol, frente a la humedad, frente a los hongos, frente a los parásitos, frente a cualquier proceso inflamatorio que se dé en la propia planta. Así que si la planta era fumigada y si la planta era manejada agroquímicamente, no producía entonces este tipo de sustancias. Y se pudo ver entonces la diferencia clara que había entre los niveles de salicilatos en productos preparados orgánicamente y productos no preparados orgánicamente. Esto llevó entonces a encontrar esta preciosa tabla, que la pueden fotografiar en este momento, donde encontramos entonces elementos con bajo, con moderado, con alto y con muy alto nivel de salicilatos. Así entonces que si nosotros sabemos perfectamente combinar la ensalada y vamos combinando estos componentes, vamos a lograr entonces vamos a lograr producir un efecto de low dosis. Acuérdense del orden de 50, 60, 70 miligramos, un efecto de low dosis que nos garantice entonces que podamos hacer antiinflamación. Y por eso, entonces, nos damos cuenta que la ingesta de salicilatos puede aumentarse de manera significativa cuando se introducen las especies en la dieta. Los estudios que se realizaron particularmente con cúrcuma, con jengibre, con el curry vindalajo, etcétera, pudieron demostrar cómo consumir estas especies típicas de la culinaria hindú nos podría entonces, de manera muy especial, llevar a lograr niveles importantes que podrían ser claves para obtener los resultados. Pero aquí era importante saber, ¿será que acaso con salicilatos de la dieta vamos a obtener el mismo efecto que con aspirina? Y entonces tendríamos esta gráfica que nos dice. Aquí tenemos la aspirina, el acetilsalicílico, el cual se convierte en ácido salicílico
en plasma y produce el metabolito renal ácido saliciláurico. Nos interesaría saber si la dieta es capaz de producirnos este mecanismo. Aquí entonces se empezó a buscar la determinación del ácido salicílico y sus metabolitos en plasma y en orina para concluir la efectividad de la ingesta dietética. En este estudio, ustedes pueden ver cómo en el momento en que ingresamos entonces los salicilatos de la dieta, se produjo el pico de ácido salicílico en sangre y luego se produjo el pico de ácido saliciláurico en la orina. Es decir, se pudo comprobar y corroborar que cuando consumimos alimentos ricos en salicilatos, producimos estos niveles de ATL claves y fundamentales para inducir la resoleómica. Por tanto, la concentración de salicilatos es significativamente mayor en vegetarianos, y este es otro punto importante. Miren, aquí están los no vegetarianos y aquí están los vegetarianos. Con lo cual, entenderíamos que si la inflamación es un mecanismo propio de resolución que el cuerpo tiene, será muchísimo más fácil para una persona vegetariana o una persona que tiene un importante consumo de alimentos derivados de plantas, producir entonces la resoleómica. Y entendemos entonces por qué la excreción urinaria del ácido saliciláurico y los niveles de ácido salicílico en vegetarianos fueron realmente muchos más altos que en no vegetarianos, teniendo en cuenta que esto siempre se hizo en pacientes que no consumían aspirina. Luego viene un estudio ya de alto Tourniquet, haciendo entonces una medición a nivel ya de laboratorio y comparando entonces una solución estándar de salicilato frente al extracto del suero de los pacientes y comprobando que se generaba el mismo pico. Lo cual entonces nos llevaba claramente a entender y nos llevaba claramente a comprender que era importantísimo entonces saber la necesidad o la importancia que tendríamos para que se generara y se produjera entonces un equilibrio. ¿Esto por qué es tan importante lo que les acabo de decir? Por ese dicho popular que dice que el que peca y reza empata. Pues eso no ocurre con respecto a la inflamación. Porque si usted está consumiendo alimentos o está tomando ortomoleculares o está tomando medicamentos de biorregulación para modular la inflamación, pero continúa con el azúcar, continúa con la carga glicémica alta en las harinas, continúa con los aceites refinados, continúa con el estrés, con todas aquellas cosas que claramente sabemos interfieren sobre la resolución de la inflamación, será absoluta y claramente imposible que ustedes puedan hacer entonces resoleómica. Allí es clave y es importante entonces que tengamos y que entendamos la necesidad de hacer detoxificación y drenaje. Y por esa razón damos GPL, Reneel y Linfomiosot al inicio del tratamiento para lograr una depuración del microambiente y facilitar el proceso de modulación inflamatoria. En el caso de la medicina sistémica de biorregulación, lo hacemos principalmente con Traumel. Podemos adicionar equinacea para hacer una terapia de choque, por ejemplo, en caso de un estado inflamatorio agudo, y modular tanto la inflamación como la infección. Es importante que les recuerde que Traumel fue el primer medicamento a nivel mundial que se estudió con una secuenciación profunda de molécula única para valorar los transcriptomas y darnos cuenta indudablemente cómo con el tratamiento de Traumel se modulan más de 100 transcriptos relacionados con las vías de reparación, que es lo que determina entonces la respuesta a la herida, la contracción de la herida y la respuesta moduladora de citoquinas, que nos facilita o nos permite entonces entender por qué razón podemos nosotros claramente o típicamente lograr los procesos de resolución adecuadamente cuando utilizamos entonces este tipo de productos. La suplencia de naturaleza ortomolecular es clave e importante que la tengamos en cuenta. La vitamina C, que se puede utilizar tanto por la vía oral como por la vía parenteral.
el omega 3 por la vía oral y la vitamina D para tratar de mantener los niveles en sangre alrededor de 50. Por otra parte, tener en cuenta el zinc, el manganeso y el cromio, claves en el equilibrio del sistema frente a inflamación metabólica, diabetes y resistencia a la insulina. Como ven, entonces, hasta aquí he tratado de traerles una presentación que lo que intentaba o lo que buscaba era mostrarles, presentarles como clara y evidentemente lo que necesitamos es inducir los mecanismos de la resoleómica, porque antiinflamación no resuelve la inflamación. Antiinflamación quita los síntomas cardinales de inflamación, pero una vez que el efecto del producto farmacéutico pasa, vuelve a aparecer color, calor, tumor, rubor, limitación funcional, etc. En cambio, cuando inducimos la resoleómica, estamos desmantelando, estamos desmontando completamente la inflamación, puesto que permitimos actuar a nivel global sobre todas las redes sistémicas para llevar a cabo el proceso que nos garantice, que nos permita que podamos lograr la inflamación de la situación que no había resuelto. Ya que la inflamación, cuando no resuelve, nos lleva, se nos convierte, como hemos dicho, en el mayor causante de enfermedad crónica. Si ustedes piensan cáncer, si ustedes piensan enfermedades reumáticas, enfermedades cardíacas, enfermedades metabólicas, piensen toda la miríada de patologías que en el fondo no son más que enfermedades de tipo inflamatorio. Y de allí la importancia de estar atentos para optimizar, para mejorar. Y es por eso, por ejemplo, que al final de esta investigación de genómica se concluyó que Traumen era un producto que potenciaba, que mejoraba la capacidad resoleómica del organismo. Ha sido un gusto estar con todos ustedes y quedo listo para que entremos entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Ovirne. Tuvimos un poquito de eco durante la conferencia, pero creo que el 99% escuchamos bien su conferencia. Para variar, nos deja totalmente saturados de una gran cantidad de conocimientos del enfoque que se le está dando en la actualidad a la inflamación, y la medicina de bioregulación nos ha enseñado cómo es el mejor manejo, tal como usted nos lo ha presentado. Hay muchos comentarios en torno a la excelente conferencia, doctor Ovirne, y algunos de los colegas quieren saber cuál es el mejor suplemento de omega 3 y la dosis que se recomendaría para favorecer la resoleómica. Bueno, básicamente, ahí puede que se produzca otra vez un poquito de feedback. Básicamente, entenderíamos que para lograr omega, tenemos que buscar omegas que sean de tipo animal. Quiero explicarle muy bien esto. Los omegas de tipo animal son de 20 a 22 carbonos. Los omegas de tipo vegetal son de 18 carbonos. El cuerpo está filogénicamente adaptado para manejar omegas de 20 a 22 carbonos. ¿Qué pasa entonces con los omegas de tipo vegetal? No pasa nada. El cuerpo produce unas enzimas que se llaman las elongasas, que transforman estos 18 carbonos en 20 carbonos y por lo tanto podremos utilizar los omega. Ahora, ¿cuál es el problema? Si usted está en una situación inflamatoria importante, si está en un estado inflamatorio grave o está en un estado inflamatorio crónico o en una situación que necesite promover resoleómica, posiblemente si va a pretender que su única fuente de omega 3 sea de tipo vegetal, se puede quedar corto, porque no podrá hacer resolvinas a la velocidad o en la cantidad necesaria para pasar de 18 a 20 carbonos. Y por eso siempre recomendamos que terapéuticamente hablando, empleamos omegas de origen animal. En este caso se prefiere de origen marino. Y aquí es clave que ustedes tengan en cuenta algo. Cuando compren un producto, miren que tenga un sello que dice IFOS, I-F-O-S, International Fish Oil Society.
Ese es un sello de garantía de que ese omega no tiene metales pesados, no tiene bifenilo policlorinados y es puro. Y la otra cosa es buscar un omega que sea de ultrafiltración molecular para garantizar que el EPA y el DHA estén puros, estén además, ojalá muchísimo mejor si lo logramos en la forma de ácidos grasos libres, porque de esa forma podremos utilizarlos de una manera clave y directa. Las dosis para regular inflamación van entre 1 hasta 5 gramos. Por ejemplo, en patologías, lo estamos viendo ahora en el diplomado de neurodegeneración, que en patologías degenerativas severas de cerebro podemos necesitar estar por encima de los 4 o 5 gramos. Ahora, en patologías cardiovasculares podemos estar entre los 2 y los 3 gramos. Y en general, podríamos decir que para situación inflamatoria, en general, un gramo y medio podría ser una buena cantidad de omega 3. Pero siempre estar en cuenta en la calidad de ese omega y sobre todo que tenga el sello IFOS para garantizar que no vaya a haber el riesgo de toxicidad. Muchas gracias, doctor. Tal como usted ha dicho, en cardiovascular es una herramienta valiosa y en cirugía cardiovascular la observación que siempre hacemos es suspenderlo una semana antes, porque si no puede no tener problemas. Igual si va el paciente a odontología, debería suspenderlo una semana antes. ¿No es así, doctor? Ese es un punto importante. Y la otra cosa también que deberíamos tener en cuenta es que pacientes que estén tomando warfarina, entonces hay que hacerle el ajuste de la dosis. Hay que tomar el INR para ver y posiblemente cuando se está tomando omega 3 se va a necesitar dosis menores de warfarina para los anticoagulados. Doctor, ¿y su opinión en cuanto a uso en el embarazo del omega 3, particularmente una paciente preeclámptica? Hay estudios y publicaciones que muestran que el omega 3 es muy seguro, que se puede utilizar. Claro, no lo vamos a utilizar a esas hipermegadosis, sino que lo vamos a utilizar como una dosis preventiva. Entonces lo podemos utilizar entre más o menos unos 750 miligramos al día, que nos va a garantizar, además, mirar sobre todo que sea un omega que tenga equilibrio entre EPA y DHA para el cerebrito del niño, ¿no? Porque eso va a ayudar a que ese chico venga, porque hay estudios que han demostrado que niños con problemas neuroconductuales o problemas funcionales del cerebro pueden ser precisamente por déficit que tenía la madre con el consumo del DHA. Doctor, inflamación crónica silenciosa, nos preguntan, ¿es lo mismo que la inflamación no resuelta? Es decir, lo que pasa es que la inflamación crónica silenciosa es una inflamación que no resuelve. O sea, nosotros tenemos aquí en Colombia un dicho que dice el arrocito en bajo. Yo no sé si lo tendrán ustedes también allá en Centroamérica. Cuando uno pone el arroz y lo pone para que se mantenga calientico y esto es lo que tenemos aquí, una inflamación con un arrocito en bajo, es decir, no desaparece completamente la inflamación. Y acuérdense en el momento de la charla que yo les decía, el cuerpo está diseñado para hacer procesos inflamatorios agudos, no para hacer procesos inflamatorios crónicos. Y esta inflamación de bajo grado o inflamación silenciosa o inflamación mínima persistente, todos son nombres de lo mismo, es un problema porque el hecho de mantenerme en estado inflamatorio, así sea a bajo grado, va generando la tendencia al daño tisular y la posible aparición de fibrosis y de atrofia de los tejidos por el mantenimiento constante y permanente de un proceso inflamatorio constante. A propósito de este daño, doctor, en el endotelio vascular, ¿cómo ocurriría este daño? Y si la aspirina se ha demostrado en algunos estudios que a bajas dosis no previene los infartos, ¿cuál sería su recomendación, doctor? Hay que tener en cuenta que uno de los aspectos de mirar aquí es, por ejemplo, saber que si no hay inflamación del endotelio, por ejemplo, no se produce la placa. Para que se produzca la placa tiene que haber una respuesta inflamatoria a nivel endotelial. Y tiene que haber, por lo tanto, fíjate que ahí uno pensaría también en arginina para el óxido nítrico endotelial y otro tipo de cosas. Pero particularmente EPA es un producto que ayuda a proteger el endotelio. No se olviden que son los picos hiperinsulínicos y los picos hiperglicémicos una de las principales causas que favorece la inflamación endotelial, de ahí que hay que estar tan atentos
frente al consumo de azúcares y sobre todo de este jarabe de maíz rico en fructosa, que es un azúcar artificial que está presente en todas las bebidas que consumimos a nivel comercial, etcétera, y que es tremendamente inflamatoria para el endotelio. Básicamente, cuando estamos hablando de la aspirina, pues nos estamos dando cuenta de que la aspirina actúa, cuando se da en pequeñas dosis, actúa básicamente generando la producción de las lipoxinas, las ATL. El efecto antitrombótico habría que buscarlo con unas dosis posiblemente mayores, porque son distintas la inhibición COX-1 que la acetilación de la COX-2. Entonces eso habría que tenerlo muy en cuenta. Pero evidentemente que lo que buscamos con el paciente sería básicamente que haga ejercicio, que posiblemente es el factor más importante, que baje de peso, que controle el índice de masa corporal, o sea, el equilibrio entre masa grasa y masa muscular es clave de tenerlo en cuenta. Hay que controlar los niveles de cortisol y de adrenalina, que son otro de los factores claramente proinflamatorios, y hay que aumentar el consumo de grasas benéficas. Por eso hoy día nos estamos moviendo hacia un concepto, por ejemplo, interesante, que es el concepto cetogénico, no para llevar al paciente necesariamente a una cetosis, eso solamente lo dejamos para situaciones patológicas definidas, pero sí que aumente el consumo de grasas para que lleve a la flexibilidad metabólica, que se vaya liberando de que la única o base mitocondrial para producir energía de ATP sea la glucosa y empecemos a utilizar los ácidos grasos para producir, que además acuérdate que el consumo de ácidos grasos y el mantenimiento de una microbiota intestinal normal con una buena producción de butirato son otro de los elementos claves para contrarrestar los procesos inflamatorios y los procesos crónicos que tenemos en las personas. O sea que el punto crítico es entender la mirada integrativa, no es que entonces tomo la aspirina y no más. Porque el paciente que toma la aspirina pero sigue comiendo azúcar, que sigue estresado, que sigue obeso, sin hacer ejercicio, así no funciona. La medicina tiene que ser integral. La medicina tiene que mirar todos los aspectos de este paciente, porque no solamente es integral, es individual. Por eso hablamos de medicina P4, preventiva, personalizada, participativa, para poder entender entonces que predictiva, preventiva, personalizada y participativa son los conceptos que hoy en la medicina en redes estamos manejando para poder saber en este paciente qué es lo que tengo que hacer. Porque nunca un paciente es igual a otro, así tengan el mismo diagnóstico. Y con estas condiciones que usted decía, nos ha respondido una pregunta, ¿cómo estimular la resoliómica? Creo que ya nos lo ha enumerado y probablemente bajo estas condiciones un medicamento bioregulador actuará fantásticamente, ¿no es así? Claro, y fíjate cómo en ese sentido hemos visto en estos últimos 30 años que no solamente es utilizar los medicamentos de bioregulación. Ahora, de hecho, estoy inscrito para el curso ahora en agosto, septiembre, octubre. Van a haber varios cursos en la Universidad de Harvard que se llama Lifestyle Medicine, medicina del estilo de vida. Cursos de una semana en el cual básicamente es muy interesante porque al leer el paper del programa, pues es lo que nosotros hemos estado haciendo en medicina biológica en los últimos 50 años. Los 4 principios básicos de Hipócrates: alimentación correcta, ejercicio, equilibrio mental, emocional, espiritual y cuidado del medio ambiente. Entonces, si estamos atentos a todos estos factores, ahora los americanos pues le meten genómica y le meten toda una cantidad de tecnología que pues básicamente ahora esa es otra manera de producir dinero. Pero fundamentalmente si uno le enseña al paciente y lo pone a comer bien, lo pone a caminar, lo pone a hacer respiración y a mantener un equilibrio emocional. Y por el otro lado, pues cómo cuidamos y cómo intentamos de estar en las zonas menos contaminadas, eso nos permite estar saludables. Otra pregunta muy interesante es el valor de los probióticos y de la flora intestinal en el síndrome de permeabilidad intestinal en el tema de la resoliómica. Doctor Ovirne, por favor. El punto crítico estaría en el intestino, porque básicamente si entendemos que las enfermedades inflamatorias son sistémicas, o sea, nosotros no tenemos inflamaciones aisladas,
No, puede que la inflamación se esté expresando mayormente en un órgano o en un sistema, pero normalmente la inflamación es sistémica, porque cuando las citoquinas y cuando las moléculas inmunes, etcétera, están circulando por toda la sangre. Entonces hay que entender que la respuesta es sistémica, aunque se polarice hacia un órgano o hacia una estructura. Entendiendo eso, entonces entenderíamos que prácticamente todos nosotros, todos los que estamos aquí en este momento, somos claros de que nuestros pacientes se alimentan mal. Una persona que come mal es una persona que tiene inflamación del intestino. Las sonulinas que garantizan el cierre entre los enterocitos, pues se abre y eso hace que moléculas mayores de 500 Dalton penetren al sistema y generen inflamación. Y si la permeabilidad es demasiado grande, incluso el ingreso de lipopolisacáridos o la translocación bacteriana nos lleva entonces a un estado inflamatorio crónico persistente que partiendo del intestino afecta, acuérdense, el eje intestino-hígado, el eje intestino-cerebro, es decir, hay muchísimas cosas que parten del intestino y que por eso la inflamación intestinal es caótica. Así que no solamente es cambiar la dieta, es también optimizar la microbiota, porque las bacterias que viven en nuestro intestino, putrefactivas o fermentativas, y el desequilibrio que ocurra entre ellas, favorecerá entonces que tengamos una situación de disbiosis intestinal que clara y directamente está asociada y está relacionada con la inflamación sistémica. No podríamos hacer un tratamiento inflamatorio sin estar atentos al uso de probióticos, prebióticos, simbióticos y eubióticos. Entonces eso es claro de considerar porque usamos pues en nuestros pacientes muy atentamente el cambio en la dieta y el soporte a la microbiota intestinal siempre que estemos en cualquiera, no importa dónde esté la inflamación. Nos preguntan acerca de valores de laboratorio para medir la inflamación, pero en la práctica, en la clínica, podemos hacer preguntas al paciente que nos digan, aquí estoy frente a un paciente con una inflamación de bajo grado. ¿Es así, doctor? Yo pienso, José, que lo que tú dices es absolutamente cierto. Yo pienso que volvamos un poco a la clínica, utilicemos los exámenes de laboratorio para comprobar situaciones muy puntuales, etcétera, pero no esos paneles de 10 y 15 exámenes de laboratorio que es un mundo de dinero que se está tirando al tarro de la basura. Cuando hace unos años los americanos publicaron un paper que decía que más del 60% de los exámenes de laboratorio que se toman son normales, pues decimos, son 60% de exámenes de laboratorio que no se necesitaban. Los exámenes de laboratorio deben ser para confirmarnos un diagnóstico, no para hacer un diagnóstico. Ese es un punto clave. Ahora, si hay cosas sencillas, porque por ejemplo un perfil lipídico siempre lo pedimos. Y si yo cojo HDL, yo cojo triglicéridos dividido sobre HDL y el cociente es mayor que 2, yo sé que ese paciente tiene inflamación silenciosa. Entonces, triglicéridos dividido sobre HDL mayor de 2 y ya sería un factor clave para empezar a mirar qué hay que cambiar en el estilo de vida y sobre todo en la alimentación del paciente. La otra, el único que yo pido con alguna regularidad es la PCR, porque indudablemente este sí es un muy importante marcador de inflamación. Ya, claro, hay situaciones individuales de cada paciente que nos pueden llevar a que necesitemos pedir otros laboratorios. Pero yo pienso que con solo preguntarle, usted qué desayuna, usted qué almuerza, usted qué come, cuánto ejercicio hace la semana, cuál es su carga de estrés, cuál es la calidad de su sueño, con esas preguntas claves de lo que llamamos el exposoma, allí yo podré saber este paciente tiene una epigenética negativa y por lo tanto está inflamado. En cuanto al desbalance omega 3, omega 6, ya nos ha explicado usted que es una de las causas de la inflamación de bajo grado, pero también el estrés oxidativo. ¿Cuál de los dos es más importante o si las dos circunstancias se aunan para provocarlo? Claro, pero fíjate, José, que aquí yo haría una pregunta. ¿Es más importante en quién? Porque es que a veces despersonalizamos, ¿no? O sea, es como, doctor, ¿usted puede tratar el lupus? ¿El lupus de quién? O sea, es que la enfermedad o el laboratorio pertenecen a un paciente que tiene características de estilo de vida que le son propias. Por lo tanto, lo que yo siempre estoy atento es al paciente, a la individualización del diagnóstico
y del tratamiento. Cuando yo hablo de individualización del diagnóstico, no me refiero a ponerle el INRI que ponemos nosotros, que el IE10 nos da más de 7,000 enfermedades que están catalogadas hoy día a nivel mundial. No, no es ponerle aquí esclerosis múltiple o lo que sea, no se trata de eso. Cuando yo hago la individualización del diagnóstico es qué son las cosas que este paciente está haciendo en su día a día que lo están enfermando. Porque allí es donde vendría entonces el verdadero papel como médico, que es el preventivo. Porque, ok, usamos un fármaco, utilizamos un tratamiento cuando ya la enfermedad está montada. Pero lo importante es hacerle ver al paciente, mira, de esta manera como tú comes, de este sedentarismo que tienes, de ese estrés que manejas y de ese entorno tóxico en el que vives, no puedes esperar salud. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que educar. Acuérdense que el primer papel del médico antes que tratar enfermedades es educar al paciente en cómo vivir para no enfermar. Y esa es una frase que pertenece a la escuela hipocrática. No es raro que recibamos en la clínica pacientes que vienen con metotrexate, que vienen con esteroides porque están con una enfermedad inflamatoria manifestada en varias redes, doctor. ¿Tienen estos pacientes una oportunidad para la medicina bioregulación, los medicamentos bioreguladores y todas estas correcciones que usted nos ha mencionado? Yo pienso que sí. Además, porque la realidad es que a quienes trabajamos en estas áreas, lo que nos llegan son esos pacientes, los pacientes crónicos, los pacientes que vienen un poco descorazonados y desilusionados de no lograr resultados con los tratamientos convencionales. Ahora, dos cosas importantes que hay que tener en cuenta. Los tratamientos no se pueden remover de entrada, porque podríamos terminar con una complicación. No le vamos a quitar un antihipertensivo a un paciente para que luego nos haga un accidente cerebrovascular. Entonces, el paciente llega con su plan de tratamiento convencional que le mandó su especialista. Listo, ahí no tocamos nada de entrada. Empezamos arreglando la dieta, empezamos arreglando el intestino, empezamos nutriendo, por eso la terapia ortomolecular nutricional, donde utilizamos vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos grasos, es fundamental para nutrir celularmente al paciente. Y en la medida en que vamos haciendo todas esas cosas, vamos haciendo las terapias de desintoxicación y drenaje, vamos haciendo las terapias de regulación de la inflamación y el soporte de órganos, en el tiempo vamos empezando a ver que cada vez podemos ir disminuyendo la medicación. Si podemos llegar a quitar la medicación, chapó, felices quedaríamos. Pero el que yo le pueda disminuir en un 30, en un 40, en un 50% cualquier medicación al paciente, ya lo puedo considerar una ventaja, ya lo puedo considerar indudablemente éxito terapéutico. Nos ponían por acá que la PCR ultrasensible es una herramienta valiosa para ver la inflamación, así es. Más la parte clínica que hablábamos, ¿verdad? Sí. Sí, yo lo dije hace un rato que es que lo que más pedía a mis pacientes es la PCR ultrasensible. Pues bien, doctor Ovirne, muchísimas gracias de nuevo por su magnífica exposición. Para variar, estamos todos ya acostumbrados a tener estas exposiciones suyas y lo hemos tenido por décadas, como dije al inicio. Usted es mentor de muchos de los maestros en medicina de bioregulación, así que ha sido un verdadero privilegio para este diplomado tenerlo hoy acá y esperamos que venga pronto su segunda exposición casi al final del diplomado. Gracias, Juan Gilberto. Muchas gracias, doctores. Doctor Ovirne, excelente conferencia. Muchas gracias por su apoyo. Quiero hacer también la cordial invitación al siguiente módulo, el módulo 4, con la doctora Mónica Name, el lunes 11 de julio. Todos cordialmente invitados.